Bien hallados y queridos suscriptores. No sé, uy, esperen que no sé si me ven. Lamento encontrarme un poco lejos, pero un poco lejos, pero ciertamente es que tengo el móvil ahí cargando. Sí, lo tengo con el máximo de batería, pero es que hoy se les debe decir una cosa. Y es que si las circunstancias se muestran propicias, lo que se les quiere decir es que personalmente hoy tendrán la oportunidad de poder disfrutar de dos vídeos en mi canal El Rincón del Bibliófilo. Como diría G.K. Chesterton en El crimen de la saeta, el segundo caso de la incredulidad del padre Brown, si hay algo mejor que el asesinato de un millonario es el asesinato de 3 millonarios. Pues en este caso, si hay algo mejor que un solo vídeo, en este caso son ciertamente el que se pueda hacer dos vídeos personalmente. Yo creo que lo primero de que se desea decirles personalmente es que hoy se ha tenido una gran oportunidad de poder grabar, ya que mis padres se han tenido que ir a la Real Academia a un acto. Hay un nuevo miembro en la Real Academia y por lo tanto voy a poder estar libre hasta las 9 personalmente, que es cuando seguramente vuelvan. Quizás un poco, a lo mejor vuelven un poco antes, pero si se puede, se van a intentar grabar los dos vídeos antes de que lleguen. Tengan en cuenta una cosa: el vídeo se tiene que grabar, luego hay que subirlo y subirlo pues depende de cuánto dure el vídeo y eso puede influir muchísimo personalmente, dependiendo de lo que suba el vídeo. Este es un vídeo muy especial porque era necesario que se grabase este vídeo primero para que luego se pudiese grabar un segundo vídeo, que es la crítica que he estado escribiendo. Se me habían olvidado muchas cosas de esta novela, aunque es una novela buenísima, personalmente se lo puedo decir. Es una novela que a mí me... Pero antes me gustaría decirles una cosa. Me gustaría dedicar este vídeo al sacerdote que preparó mi confirmación. En este caso estoy hablando de Jesús, que ha muerto de un cáncer de páncreas. La misma enfermedad que se llevó a la madre de mi mejor amigo, Cuniotani. Ojalá algún día mi amigo Cuniotani pueda ver los vídeos. Aparte hay otra cosa que puede influir ciertamente en mi decisión de este vídeo. Lo van a ver sí o sí, porque yo creo que no voy a parar hasta que lo termine, ciertamente. Pero ha habido un terremoto sísmico futbolístico y es que ya saben ustedes, no sé, yo ya saben, como ustedes ya sabrán, yo trabajo en un canal de deportes de YouTube Real Madrid. En este caso estoy hablando del canal Tío Alberto Arrean para mi jefe don Alberto Balaila. Por cierto, les pido perdón porque apenas Trumpi apenas sale, pero es que ya les digo que casi no hay sitio. O sea, es que, y no me atrevo a empujar un poco más la mesa, pero... Y que, a ver si puedo... Aquí. Bueno, creo que... No, es que me ven un poco peor. Pero bueno, vamos a ver lo que se les cuenta. A ver, pues puedo hacer, venga, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ponernos así, aunque sea de pie. No creo que pase nada por estar un poco de tiempo de pie. Si me canso, caballeros, puedo volver a sentarme, que ese será un placer para mí. Lo que les estaba diciendo es que se había producido un terremoto sísmico que puede alterar la actividad de hoy. Y lo que había ocurrido personalmente, mis queridos suscriptores, es que se les debe decir que yo iba lo que ha ocurrido es que el Barça se ha salido de la Superliga y ha traicionado a Florentino Pérez y al Real Madrid y estamos todos muy enfadados. En el vídeo de ayer que grabé con mi jefe, ciertamente, donde sí me equivoqué, ciertamente tengo que admitir que yo dije que ganaría el Barça al PSG porque el PSG tenía un carrusel de bajas enormes. También yo tenía claro que considerar al Barça como favorito para ganar la Champions me parecía harto excesivo, pero yo sabía que cualquier club mínimamente fuerte en Europa al Barça le daría una lección, pero no me esperaba ciertamente el ridículo que hizo ante un PSG con un montón de lesionados y con el PSG B. Es verdad que contaba con dos jugadores espectaculares como son Hakimi Akraf y Nuno Méndez, pero no me esperaba yo esa humillación. Es verdad, solo fue un 2-1, pero corcho, que fue en tu casa y que te pudo haber metido más. Eso es lo que se les quiere decir a... Bueno, voy a ser... Eso es lo que se les quiere... Yo creo que sí, más o menos. Eso es lo que se quiere decir a mis queridos suscriptores y suscriptores.
Sí, este vídeo, por supuesto, se lo quiero dedicar a mi sacerdote Jesús, que falleció ayer a las 10 de la noche. Yo, aparte del sacerdote que me preparó para mi confirmación, era mi amigo. Y también se les quiere decir que el día 12 de octubre, el día de la Hispanidad, pues mi familia y yo nos iremos a Madrid a ver tanto el Escorial como el Valle de los Caídos, que ha surgido una oportunidad y vamos a ir a verlo. Quizás por eso estoy grabando estos vídeos a una velocidad inaudita y sorprendente. Por eso estoy grabando tan rápidamente y estoy intentando sacar tiempo para poder subir todos estos vídeos. Ya saben que va a haber unos vídeos muy especiales, eso es lo que se les quiere decir. El vídeo 97, el vídeo 98, el vídeo 99 y el número 100 y el 101. Yo creo que ya tengo pensados esos vídeos personalmente. La mayoría son críticas de libros antiguos y el 99 es una promesa que personalmente se les hizo a ustedes. Yo dije que iba a escribir la crítica de un libro y que lo subiría al canal. Para eso tengo que volver a releerlo y es muy posible que eso me obligue ciertamente a tener me obligue ciertamente a tener a tener que interrumpir la lectura que estoy actualmente porque la novela que estoy leyendo es una novela coreana de unas 500 y pico páginas y es muy posible que a lo mejor no me dé tiempo, pero vamos. Y me gustaría que llegara el vídeo número 100 antes del día de noviembre, que ya saben que el mes de noviembre es muy importante para mí, aparte que que en noviembre voy a tener libros nuevos que me gustaría compartir con todos ustedes. Si puedo, voy a intentar subir las críticas más interesantes para el canal. Y sin más, pues vamos a hablarles de la lectura que tenemos ante nos, que en este caso estamos hablando de una novela que combina varios géneros muy interesantes. El género del romance, el género de la fantasía y también el tema distópico. Yo quiero decirles una cosa, la autora es la hermana de una amiga mía. Yo en la siguiente crítica se les hablará un poquito más de las dos hermanas, tanto de Ana como de Marta, pero yo tendría que haberlo hecho en este vídeo, pero es que yo creo que era mejor mantenerse al texto. Tengan en cuenta que esta novela la leí me parece que hace 2 años y había muchas cosas que se me han pasado o que se me han ido de la memoria. Lo que sí me fascinaba es un tema, porque esta novela nos lleva un poco al tema al mal llamado posapocalipsis, género de posapocalipsis, o sea, que en realidad sería mejor llamar de catástrofes que nos llevan a un mundo nos llevan a un mundo destruido y arrasado, o sea, ese es el género posapocalíptico. Yo creo que para diferenciarlo del apocalipsis cristiano, yo creo que el apocalipsis cristiano hay que denominarlo como género paroxístico, por ejemplo, o género, de hecho, la palabra apocalipsis en realidad lo que significa es revelación. Vamos a ver, lo que me gusta mucho de las dos hermanas, tanto de Ana M. Luján como de Marta, es que mezclan el tema del romance y la fantasía. Eso es lo que hace que sus novelas puedan ser muy atractivas y muy interesantes para un público no únicamente femenino. Ya saben que yo tengo más éxito, supongo, que entre el público masculino que entre el público femenino, pero como saben ustedes, yo toco todos los temas posibles y y al final, no en este vídeo, pero sí en el siguiente les comentaré mis impresiones sobre el tema del género del romántico, que a mí personalmente ya les puedo decir que me gusta muchísimo. Personalmente aquí ha ocurrido una cosa y lo que se denuncia, por ejemplo, es que ha ocurrido una cosa, ha habido una erupción de un volcán llamado el Batnol, que ha provocado el colapso de la civilización tal y como entendemos y nos ha llevado, por ejemplo, a un mundo que yo qué sé, podría ser el mundo del juez Dredd, que una tierra devastada y una super megápolis ahí donde que es un foro de violencia. Ese tema ya lo hablaremos cuando hablemos de Ernest F. Schumacher y Lo pequeño es hermoso, que este hombre es muy crítico con las megápolis y es lo que tiene. Pues ha habido ciertamente algo que no solo lo es la catástrofe y la destrucción de infraestructuras y las pérdidas que ha causado el desastre, es ciertamente lo peor es
el deterioro moral que esto, por ejemplo, ha causado. Ciertamente, Bergen se ha convertido en un estado totalitario y esto nos puede llevar, este género posapocalíptico nos puede llevar ciertamente, bueno, este género de catástrofes nos puede llevar ciertamente a otras novelas muy interesantes de las que ya me han oído hablar en otras ocasiones. Por ejemplo, la novela de Robert Hugh Benson, El Señor del Mundo, Los Sermones del Anticristo del Cardenal Newman y, por ejemplo, de Soloviev, por ejemplo, nos pueden llevar ciertamente a los libros de Martin Malachi, la novela de 666 de Hugo Wash. Ya saben que tienen un vídeo maravilloso en el que dedicado a los anticristos de ficción, por si quieren conocer un poco más el tema. Nos llevan, por ejemplo, a la saga de Los hijos de los últimos días, de Michael de O'Brien, o a las novelas de mi amigo Jorge Sáez Criado. En este caso, para mí su mejor novela no es la que más me gusta, que es Atrapados en Erin, pero sí es su mejor novela, que en este caso Apocalipsis, el día del Señor. Yo se la recomiendo. En Bergen, por ejemplo, pues hay una ley que, por ejemplo, obliga a todos los personajes, o sea, a todas las mujeres embarazadas a tener los hijos en un sitio llamado la cúpula. Bergen es la única ciudad, me ha recordado un poquito al estado, a las ciudades, a la polis griega, en este caso las ciudades beocias. Por si no lo saben, las ciudades beocias es Esparta, que es un estado totalitario, ciertamente, que a todos los educan para el arte de la guerra, pero influyó ciertamente, y en esto deseo recomendar el libro Imperios de la Crueldad de Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Ahí tienen, por ejemplo, una crítica muy interesante y muy curiosa Tiene una crítica muy interesante y muy curiosa. Bueno, miren, señores, ya me he cansado, que por lo menos se quede. Ya, a Pierce ya le han visto el plumero, ya le tienen... Bueno, no. A ver, oh, lo hemos conseguido. Creo que así ya estoy un poco mejor. Ciertamente, es que ya saben, soy un culo de mal asiento, como me dicen todos. Estábamos hablando de la ciudad de Bergen y que tenía unas leyes. Esta novela tiene un prólogo muy interesante que está protagonizado por un médico objetor de conciencia llamado Arnaldo, ciertamente. Y este Arnaldo pues es capturado y este hombre tiene, por ejemplo, y es castigado y luego se arranca con con la historia del presente, que es la más importante. Y en este caso, el personaje de Suyai lleva a su madre Hannah a la cúpula porque su madre está embarazada y tiene que tener el hijo ahí en la cúpula porque es una obligación, es una orden del llamado del canciller, el canciller Girtai, me parece que se llama, y es francamente muy interesante, en cierto sentido, me parece que tenían un problema con el tiempo, que llegaban tarde, y lo que hacen es ciertamente llevar a la ella, Suyai, que sabe que suscita ciertos sentimientos muy intensos sobre un soldado llamado Conrad, le suplica a Conrad ciertamente que les deje pasar. Y entonces la protagonista llega un poco tarde, la madre me parece que acaba muy mal, me parece que acaba muy mal, y la propia Suyai ve algo que no debería ver y que genera un problema ético muy grande. Y entonces esta Suyai, por ejemplo, es rescatada por dos criaturas aladas. En este caso estamos hablando de Oriol y de Celina, por ejemplo. Eso es ciertamente muy interesante. Vamos a ver si pueden ver ustedes, porque me gustaría enseñarle a ver si tiene un mapita. Oh, quiero un mapita, que es muy interesante. Si yo recuerdo que había un mapa. A ver, ¿dónde está el mapa? Miren, Reino de... este mundo, por ejemplo, se llama Nozan, por ejemplo. A ver si lo pueden ver ustedes, porque es muy bonito el dibujo. A ver si tienen otro por aquí. Al principio... No, el mapa solo está el Fritz. Por cierto, esta es una editorial muy interesante, la editorial Valhalla Ediciones, que es la que ha editado el libro. Y si quieren ver, por ejemplo, el retrato de... Mira, aquí está el retrato de Ana M. Luján, por si ustedes lo quieren ver aquí. Aquí está el retrato de Ana M. Luján. Y ahora vamos a enseñarles el mapa, porque yo ya les digo, como historiador, para mí es muy importante que ustedes estudien estudien la materia teniendo el libro de historia aquí, o sea, al lado.
Miren, este es el famoso El mundo que ha creado mi amiga Ana M. Luján, se llama Nozan. Miren, fíjense en la belleza de los dibujos, personalmente. A ver, y esto me puede ayudar muchísimo, por ejemplo, para conocer ciertamente a las diferentes especies y cosas que hay, porque es que hay muchísimos, por ejemplo, sí, mira, hay muchísimos, por ejemplo, hay muchísimas especies y razas, pero, por ejemplo, creo que esta es una novela francamente, enormemente moral, eso es lo que les quiero decir. Es moral porque, porque los personajes, por ejemplo, los personajes más malvados, que son, por ejemplo, aunque va a haber otro, saldrá otro más malvado aún que los dejará, que les hará perder el pie. O sea, todo lo que tenían pensado ciertamente pues cambia totalmente. Esta es una novela que a mí sí que me sorprendió el guión, que yo cuando la leí me sorprendió con el pie calzado, no tanto con la nueva novela que luego se comentará más adelante cuando se haya subido este vídeo, que luego sigue, nada más subir este, pues se subirá el otro. Ya hemos visto que Bergen es la única ciudad amurallada, que es la diferencia que tiene con el mundo espartano. Ciertamente ya hemos visto que habían sido rescatados y este personaje es llevado, por ejemplo, al desierto de Hesrath, por ejemplo. Es llevado al desierto de Hesrath y entonces establece ella lo que vamos a ver, es rescatada tanto ella como la hermana, porque la madre ha dado a luz y ha tenido a la hermana personalmente. Yo eso es lo único que creo que le censuré o con lo con lo que mostré un poco más crítico con esta novela, la de Bajo tus alas, fue con el tema de la hermana, que esa historia quedase un poquito en el limbo, por ejemplo. Pero yo les debo decir que la mayoría de los personajes, no hay 100%, salvo dos personajes, que Ozus, por ejemplo, el campeón del canciller y otro personaje de lo que nos referiremos, no hay personajes 100% malos ni tampoco 100% buenos, porque todos tienen un pasado y todos tienen sus cosillas. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, por ejemplo. Esto, por ejemplo. Y bueno, aquí lo que sobre todo se critica es ciertamente lo que ahora más o menos desde ciertas élites y ciertas formaciones está diciendo. O sea, lo que hacen es terrible, o sea, lo que hacen es una especie de genocidio y la eliminación de un grupo determinado. Pero lo que me cuenta Ana Meluján no es tan horrible como lo que está pasando en nuestro mundo real. Generalmente la realidad suele superar a la ficción, suele superar en lo malo, suele superar a la ficción. O sea, si usted imagina algo horrible, pues seguramente la realidad haga que lo supere, haga que se supere ciertamente y que ocurra algo muchísimo más espantoso de lo que usted se haya imaginado. Por ejemplo, lo que hace el canciller Girtai, por ejemplo, y sus hombres es horrible, ciertamente. Pero es muchísimo peor lo que ocurre en nuestro mundo, el asesinato penatal, que ahora encima, cuando había escrito esta novela, no se tenía la pretensión que, por ejemplo, ha tenido el presidente de Francia, el señor Macron, ni tampoco nuestro actual presidente, de convertirlo en un derecho. Y también el tema de la eutanasia, caballeros. Eso es lo que les quiero decir. O sea, eso es muchísimo más horrible que todo lo que están haciendo los villanos de esta historia. Y se lo debo contar, pero tampoco deseo personalmente convertir todo esto en un alegato político. Sí que diré que, por ejemplo, es un bofetón a las teorías de la voluntad de poder de Nietzsche, o por ejemplo a Antonio Gramsci, que hay que buscar el poder por todos los medios, como si esto fuera Maquiavelo y conservarlo, que lo único que desgasta de no tener el poder es no tenerlo, caballeros. Es que los personajes malvados, en este caso Ozus, Girtai y Conrad, se mueven por eso, por el deseo de poder, por la ambición. Y eso es lo verdadero. Y también, por ejemplo, me alegra que lo que me gusta mucho de las historias de Ana M. Luján, como de Marta Luján, su hermana, es ciertamente que son clean romance o romances blancos. No hay sexo, no hay. De hecho, aquí, por ejemplo, se critica, por ejemplo, la lujuria por ejemplo, de la isla de Gotemburgo, aquí, por ejemplo, de los isleños. Es que yo aquí los he, los he, los he más o menos aquí
a cada grupo, por ejemplo, vamos a ver, están los habitantes sin alas, que son los de la ciudad de Bergen. Luego están los nómadas, que son el grupo al que pertenecen, por ejemplo, Oriol, que es la contraparte y el protagonista masculino, y por ejemplo, Celina. Celina, luego ya hablaremos un poquito de que la habíamos dejado a la protagonista en el desierto, por ejemplo. Pero estábamos ciertamente creando el preámbulo para esta interesante y maravillosa novela, ciertamente. Luego hay, por ejemplo, está el grupo de los isleños, luego está, por ejemplo, el grupo de los alados de la nieve, y luego está, por ejemplo, grupos, por ejemplo, del mundo de. Y luego está, por ejemplo, el grupo, sí, lo de la ciudad, lo del mundo de la noche, o sea, los famosos alas negras o noctivagos, que son verdaderamente siniestros, esos personajes. Ya hablaremos. De momento habíamos dejado a la protagonista Suyai ahí, y ella lo que quiere es volver a casa y seguir con su vida egoísta, ciertamente. Pero, por supuesto, le preocupa a su hermana. Y entonces, incluso en la tribu de los nómadas hay discusiones sobre lo que deben hacer con Suyai. Si deben rechazarla, si deben devolverla, bueno, cualquier tipo de cosas. ¿Qué es lo que deben hacer? Por ejemplo, tanto Celina como Abelstar se consideran que Abelstar es el anciano que está ahí a favor de la tradición y que es el típico irascible, inflexible, y que no quiere que el personaje no quiere que haya ninguna transgresión que afecte a los nómadas. Es curioso, pero nos enteramos por la anciana Majita, que es la que acoge a Suyai, que hay un personaje que Oriol se ha sacrificado y ha hecho una ordalía personalmente ha hecho una ordalía para proteger a Suyai, para que aceptarla como miembro de la tribu. Y aparte que el jefe de la tribu, Ethan, que por cierto se llama igual que, si ustedes han visto la película de Centauros del Desierto, o Searchers, se llama igual que el personaje protagonista de John Wayne. No creo que sea esto personalmente casual. Entonces es cuando yo creo que esta novela toma algo de dos videojuegos que a mí personalmente me encantan. Uno yo lo jugué en mi juventud y es mi juego favorito, que me estoy refiriendo al Baldur Gate Shadow of Am, por ejemplo. Y el segundo juego que yo no lo jugué, pero llegué a ver gran parte del gameplay, es Dragon Age. Cumple dos objetivos. Primero, porque en Baldur Gate Shadow of Am hay un personaje que se llama Airi. A ver, en Baldur Gates, ya supongo que algún día haremos un vídeo de mi videojuego favorito, Baldur Gate 2 Shadow of Am, ciertamente. En Baldur Gates, por ejemplo, había un personaje, había tres posibilidades de romance. El romance bueno, o sea, para las personas de alineamiento bueno, era con una elfa alada llamada Avariel, llamada Airi, que al fin le habían cortado las alas a ese personaje, y tiene mucho en común con esta historia, porque esa es la clave de todo. Lo que es la clave de todo esto, ciertamente. Luego podías tener las personas de neutrales, o sea, tú puedes tener alineamiento que quisieras, pero, hombre, si eres de alineamiento malvado, es muy difícil que tengas un romance con Airi o con Yajeira, corcho, porque las dos odian a los personajes malvados. O sea, si usted es malvado, el único romance que puede tener es con Viconia, así de claro. Eso es lo que le quiero decir. Hay tres romances. Luego esto se amplió, porque luego el Baldur Gates hizo una expansión que a mí no me gustó. Bueno, a ver, y metió más personajes. Metió a Nira, que es una maga salvaje, es una semielfa maga salvaje también, que no controla sus poderes y que los. Y luego también metió a Exat, una vampiresa, me parece, y ya no recuerdo. No recuerdo, yo creo que solo de romances con personajes femeninos solo había 5, o sea, luego, y el único romance masculino era con otro, era con Anomen, porque Jardelí se descartó, pero luego se incluyó a dos personajes que, en fin, mejor, a Rasad se incluyó a Rasad, que es un monje de Selune, no me gustó nada. Ese personaje era muy soso, y luego Dor, que me gustó aún menos, porque es un personaje malvado. A mí los personajes
de alineamiento maligno no me suelen gustar nada porque aquí, caballeros, somos buenosos. Y lo que tiene en común este vídeo, yo ya les digo una cosa, que aunque El Señor de los Anillos sea una de las obras que más me guste personalmente, para ver el tema de mis libros favoritos, yo les recomiendo el vídeo que grabé con mi jefe, el tío Alberto Balaila, he leído más de 3.000 libros en su canal de Sinvergüenza 2.0. Yo les recomiendo ese vídeo personalmente. Por cierto, que en ese vídeo quise hablar de una cosa, pero no me dio tiempo a hacerlo. Hablarle de la gran importancia que tuvieron tanto el videojuego del Baldur's Gate 2 como el de Neverwinter Nights. De hecho, Neverwinter Nights fue indirectamente el escenario donde se produjo una crisis que para mí fue fatal y fue terrible, ciertamente. De hecho, mi amigo Jesús fue decisivo para ayudarme a superar la crisis que me produjo el 22 de abril del 2007. Ya se hablará algún día de esos tiempos, de los tiempos de Eternam, por ejemplo. Ciertamente, por ejemplo, también se dirá algo, por ejemplo, en el de Eternam, en el vídeo siguiente, que es el vídeo que vamos a dedicar al siguiente libro. En el vídeo del siguiente libro ya se les contará un poquito, no, algo más, de algún amigo. Hablaré de algún amigo, personalmente, que conocí por allí en Eternam. No todo el mundo, no acabe mal con todo el mundo, eso les quiero decir. De hecho, guardo mucho cariño a todos los miembros de Eternam. Eso para mí es muy importante decirlo. Pues había otro videojuego llamado el Dragon Age, por ejemplo. Y en el Dragon Age la dinámica es esta. Tú tienes que unir a un grupo de razas rivales para luchar contra un dragón, por ejemplo. Esa es la finalidad del Dragon Age, y es de que lo que va esto. Es de ayudar a todos los miembros es de unir a todos contra la ciudad de Bergen en un principio. O sea, no se busca la caída del canciller. Lo que busca es abolir unas leyes injustas que el canciller está llevando a cabo. O sea, lo que busca el canciller es abolir las leyes injustas que ni siquiera aprobó él, sino que fue el canciller Turkai, ciertamente, que metió esas leyes casi eugenésicas en el momento en que murió su hijo. Esto también me recuerda un poquito esto a otro personaje del que hablaré en la siguiente novela. Me estoy refiriendo al rey Lucius, por ejemplo, que también le pasa lo mismo, que también persigue a los dotados después de una catástrofe personal muy grave, ciertamente. El objetivo es unir a los nómadas, ciertamente, unir a los isleños, unir a los alados de la nieve, y también con los noctivagos no va a haber la posibilidad, pero vamos, es unirlos a todos. Eso es lo más interesante. Lo que y esta es una excusa para que Ana M. Luján nos lleve por todo el mundo, por todo el interesante mundo de Nothan. Es las razones para que nos lleven al interesante mundo de Nothan, por ejemplo. Que todos los habitantes, por ejemplo, del mundo de los nómadas tienen una capacidad para soportar el fuego, menos Oriol, que tiene otra capacidad, por ejemplo. Y entonces esto es muy interesante, por ejemplo, cuando van, por ejemplo, al faro, por ejemplo. Cuando van aquí, a ver si lo consigo. Cuando van a este punto, cuando van aquí, a esta zona, pues se encuentran con el guarda del faro, y el guarda del faro pues les cuentan algunas cositas más de Oriol. Nos dice que su verdadero nombre es Orión. Como pueden ver, la mitología griega está muy presente. Ya saben que Orión es el gran cazador. Y por cierto, quien acabó con él fue Escorpio, mi signo, el escorpión. Pues sí. Orión también es el nombre me parece que del protagonista, me parece que la hija del rey de los elfos, de Lord Dunsany. Se lo cuento porque es muy interesante. Por supuesto, como ya les he dicho, se organiza una expedición formada por varios miembros: Iselda, su hijo Leo, Botes, personalmente, Botes, que este personaje es el más interesante de todos, Botes, por sus contradicciones. Ya les digo que aparte de Airi hay otro personaje del Baldur's Gate con el que me gusta y con el que
guarda relación, pero ya se hablará un poquito más adelante. Me parece que ya hemos dicho, no sé si que ya hemos hablado de los personajes principales. Luego se irán agregando nuevos personajes, ciertamente. Por ejemplo, es muy. Sí, también está este personaje, está Corvus. Corvus, que es un personaje mujeriego. Hay un momento que me gustó mucho de la novela, que fue cuando, por ejemplo, están aquí en el mar, están a punto de ir a Gotemburgo, a la isla de Gotemburgo, y cazan un pez llamado el corburón, que produce alucinaciones y que te hace adicto. Que te hace adicto, y eso provoca, ya saben, síndrome amotivacional y que ciertamente empiece, que lo olvide usted todo y que cierta. Y bueno, me recordó un poco a Lacia, un poquito a las novelas de Úrsula K. Le Guin, que Úrsula K. Le Guin tiene una taoísta, por ejemplo, y también de ideología anarquista, y eso lo tiene muy presente. Me recordó un poco a esa película de Goro Miyazaki, personalmente, de la saga de Terramar, por ejemplo. De la saga de Terramar, donde salía el gavilán y el príncipe Arren. Pero que no gustó a la autora porque no fue muy fiel. Pero bueno, a mí me pareció más interesante, por ejemplo, que la que hizo Isabella Rossellini, Kristen Kreuk y Danny Glover, por ejemplo. Me pareció mucho más interesante y más fiel, pero bueno. Por ejemplo, una de las cosas que ya hemos dicho es que se critica, por ejemplo, la promiscuidad de, por ejemplo, de los isleños. Hay un personaje que se enamora de Corvus y que también se une a la expedición, que se llama Donilea, me parece. Y entonces van al mundo de las montañas gélidas y al mundo de Eidum, que es donde están, por ejemplo, me parece que los alados de la nieve, y ahí nos enteramos de algunos de los secretos del héroe principal, de Oriol, por supuesto. Nos enteramos aquí de uno de los secretillos. Y entonces hay otro personaje que se les une a la expedición, que es el personaje de Muriel, personalmente. Y es entonces cuando vamos a... Yo ya les digo que no hay ningún personaje perfecto, o sea, todos los personajes tienen sus defectos. Hay un personaje, Leo, que es el hijo que está por aquí, que más o menos nos hace la... Es como más o menos el introductor y el que va, por ejemplo, el que más o menos hace de maestro, de tutor, de lazarillo, de Suyai, por ejemplo. Es el que hace el personaje de Suyai. Yo les quiero decir, no hay ningún personaje. Todos, como en el Baldur's Gate 2, tienen sus traumas, sus problemas y sus debilidades. Sus debilidades y un pasado, por ejemplo. El personaje de Iselda, por ejemplo, es una líder capaz, pero está demasiado preocupada por su hijo y muchas veces antepone la seguridad de su hijo a la del grupo, por ejemplo. Corvus en un principio es muy mujeriego y luego se vuelve muy dependiente de Donilea. A Donilea le pasa lo mismo, que al final se vuelve muy dependiente, por ejemplo, de Corvus también. El personaje de Botes también les pasa que es un poco... Que también es un envidioso, un resentido y que guarda celos, por ejemplo, de Oriol. Por ejemplo, Telina también está en el grupo, también. Pero por ejemplo, el personaje de Leo llega a decirle que es el hermano tonto de su amigo. Es que parece ser que el mejor amigo de Leo es el hermano del Botes, Además es un poco pomposo, le gusta. Y además muchas veces toma siempre una responsabilidad y se arroga un papel que consideramos excesivo. Me recuerda a Nomen. E igual que él también tiene un arco de redención realmente espectacular, convirtiéndose en el miembro más leal y en el mejor personaje de todo el universo del Baldur's Gate 2. Aunque se haya llevado la fama Minx. Aunque se haya llevado la fama Minx, el mejor personaje de todo el universo de Baldur's Gates. Aunque luego como personaje luego le den unas palizas, pero el mejor personaje, el mejor diseño, el que mejor está hecho y el que tiene la mejor historia es Anomen. Todo el mundo lo sabe. Pues aquí pasa un poco parecido con Botes. Luego está el personaje de Muriel, que había tenido su vínculo con, por ejemplo, con el personaje de Oriol, si no me falla la memoria, porque es que me ha pasado. Porque a mí también yo he tenido algunos problemas también de memoria. Yo últimamente estoy teniendo muchísimos problemas de memoria, se lo dije al tío, pues el personaje de Muriel es demasiado frío, despiadado y a veces muy duro con el resto del grupo.
en un principio todo se vuelve a complicar ciertamente en el momento en que llegan a encontrarse con los alas negras y los noctivagos. Y ahí es donde nos damos cuenta que Oriol guarda un secreto. Ah, no les he dicho ciertamente que mientras tanto los de Bergen no permanecen parados. O sea, el canciller manda tanto a Authus como, por ejemplo, al personaje de Conrad, el despechado novio de Suyai, sí, el despechado novio, que es un hombre ambicioso, Conrad, que Conrad va a estar dividido entre dos lealtades: el amor que siente por Suyai y el odio que siente por los alados, personalmente, especialmente por los nómadas. Y bueno, por supuesto, unos celos y un odio ciertamente, tiene unos odios y unos celos por Oriol verdaderamente alarmantes, pero en realidad es un hombre ambicioso y sin escrúpulos que no le importa si cae el campeón, o sea, Authus, y tiene que ocupar su lugar. Pero yo les digo que Authus es aún más malo que el propio Conrad. Con todo, la evolución del personaje de Conrad a mí me gustó enormemente, la evolución del personaje de Conrad, ciertamente. Y eso es lo que personalmente es lo que más me ha gustado personalmente, la evolución personalmente del personaje de Conrad. Yo creo que es lo más interesante de la novela de Anna M. Lujan, personalmente. Y yo creo que también ciertamente lo que ha sido muy interesante es cuando llegan personalmente al mundo de los noctivagos o de los alas negras. Es lo más interesante porque ahí es cuando la trama se vuelve mucho más oscura, mucho más adulta, mucho más compleja. Ciertamente, se debe decir una cosa, que más o menos había sido la explosión del Badnol, esa especie de Vesubio del mundo de Nozan, había sido funesta para la ciudad de Bergen, pero también había sido funesta para los habitantes de la ciudad muerta y para personalmente los alas negras. Y ahí que haya ciertamente tantos recelos, tantas suspicacias de los alas negras son diferentes a los demás miembros a las demás criaturas aladas. Por cierto, este tema es muy interesante porque el tema de las criaturas aladas a lo que ciertamente nos lleva es al tema de las criaturas angélicas, y esto hace que sea personalmente muy interesante también. Esto hace que sea personalmente muy interesante, por ejemplo, esta trama, la trama de Bajo tus alas. Eso hace que sea muy interesante el tema, que sea muy interesante el tema, porque o sea, que la novela adquiera profundidad, madurez y psicológicamente se vaya haciendo más interesante. O sea, ahí ciertamente ya descubrimos, igual que pasaba en la novela de Martin, en la Orden de los Caballeros, que Martin empezaba siendo un personaje intachable y un modelo de heroísmo y de virtud. Luego vemos que ya se hace más humano y más interesante y más falible. Y eso es lo que le pasa un poco al personaje de Oriol, personalmente, que se vuelve un personaje mucho más interesante, más complejo y con secretos. Con todo, por supuesto, también se va a tener que debatir entre el personaje de Celina, que el personaje de Celina también es más colérico, es un personaje también iracundo, celoso, también llena de odio hacia la protagonista. Esa pelea de gatas entre Celina y Suyai es también realmente interesante, aparte de que ella está mucho, al estar con Aberstal, o sea, el anciano está mucho más apegado a las tradiciones del pueblo de los nómadas y es muy rígida y demasiado inflexible. Y eso es lo que pasa con el personaje de Celina. También, en este caso, también descubrimos el vínculo que hay por ejemplo, entre los noctivagos y los alas negras y el personaje de Oriol. Y es cuando aparece el personaje más malvado de la historia. Sí, sí, el personaje de Morten, que es el más malo de todos aquí. O sea, es que de verdad la lucha, de hecho, este personaje va a cambiar toda la historia. Si usted pensaba que esto iba a ser... Por cierto, esta trama también tiene un poquito de esta trilogía que a mí me desagradó. Bueno, la primera estaba más o menos bien, la segunda bajó, y luego está la tercera, la de Sinsajo, que ni siquiera me atreví a leerla porque era un manual de terrorismo. Eso es lo que les quiero decir. Estoy refiriéndome a los Juegos del Hambre. Es muy interesante también comparar
Y es que es lo interesante, o sea, que la multiplicidad de géneros que tiene esta novela de Bajo tus alas. Pero si en un principio, yo ya lo he dicho, era todos contra Bergen, pues no, al final ya se ha convertido y de hecho nos damos cuenta de que hay una especie de vínculo entre Bergen y los noctivagos o los alas negras y que curiosamente, y no parece que Bergen lleve la parte del león en esta alianza. Y aparte que ciertamente Morten se quiere quedar con Oriol también, o sea, y Oriol, y además es que Oriol va a tener que luchar contra la oscuridad de su propia naturaleza, contra la maldad de su interior, por supuesto. Yo creo que el poder romántico, por ejemplo, el poder del amor, yo creo que va a ser para mí decisivo y verdaderamente importante para la trama, por ejemplo. El poder del amor va a ser... A mí lo que me gusta de las novelas, tanto de Marta Luján como las novelas de Anna M. Luján, es ciertamente que me recuerda mucho a una novela de una escritora austriaca judía que a mí me gustaba mucho, como es Vicky Baum. Vicky Baum escribía novelas románticas, pero ella creía en una cosa en la que también creen Anna M. Luján y Marta Luján, y es el poder de redentor del amor, pero del amor de verdadero, ciertamente, como si estuviéramos aquí hablando de la maravillosa novela de William Goldman y la maravillosa película de La princesa prometida, ciertamente, nos lleva un poco a esa clase de amor. Por ejemplo, el personaje, vemos como Oriol se tiene que luchar contra la maldad de su corazón y se sacrifica, me parece que por el personaje de Toz, otro personaje que se acaba uniendo al grupo y que también tiene su complejidad también. La última parte de la historia me parece que transcurre en Bergen y vuelven a aparecer algunos de los personajes que habían aparecido, como Arnaldo, por ejemplo. Arnaldo vuelve otra vez a aparecer y es muy importante para descubrir el origen de algunos de los personajes que aparecían en esta historia. Por ejemplo, Arnaldo es un personaje absolutamente básico para comprender el pasado de algunos personajes, porque como ocurría en ese episodio de Los Simpson, en la de El pueblo de los malditos, el sanguinariamiento, conocemos todos vuestros secretos. Pues algo así ocurre. El tema de los secretos, que es muy importante, por ejemplo. El tema, cada uno tiene secretos, por ejemplo, el canciller tiene sus secretos. Yo lo que quiero decirles es que me alegro el final que se le da al canciller, porque a mí, dentro de lo que cabe, el canciller no era el personaje menos malo. Yo vuelvo a repetir que, que él hace el mal pensando que está haciendo un gran bien a su pueblo. Yo lo vuelvo a repetir. Y lo mismo pasa por ejemplo, ocurre, por ejemplo, y esto, por ejemplo, lleva muy a gala Juan Manuel de Prada, por ejemplo, su novela Mallará la muerte, que sigue más o menos sigue más o menos lo que decía San Agustín, que no puede usted hacer el bien bajo una montaña de pecado, y eso es lo que pasa con Bergen, que ocurre algo muy terrible, que es lo que está pasando actualmente, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, y esa es verdaderamente la tragedia de la historia, que los malos generalmente son malos, pero son malos que piensan que están haciendo un gran bien. Menos Ouzus y Morten, todos los demás personajes tenían su interés. Por ejemplo, es muy interesante el arco de redención de Conrad, ciertamente. Me gusta mucho lo que ha hecho el personaje de Anna M. Luján con Conrad, por ejemplo, que le haya dado... Que no, esto no sea, por ejemplo, pura venganza. O sea, tú eres malo, tú no has sido bueno con la chica y te vamos a castigar, como por ejemplo pasaba en la novela El trato con el rey de los elfos de Lishakova, por ejemplo, que está todo el día al pobre novio, al pobre Luke ahí trayéndolo por la cara. A mí me gusta que la grandeza, que cada personaje tiene su dignidad y que se lo sabe dar. Y que, por ejemplo, Ana M. Luján sabe darle a cada personaje lo que se merece, personalmente. También, por ejemplo, esta novela tiene batallas, tiene épica, tiene luchas, o sea, a mí me gusta porque el final es verdaderamente épico y grandioso, pero como suele ocurrir una historia de esta grandeza, de esta épica, de esta tan grandiosa, pues, por ejemplo, pues pasa que también hay pérdidas, también hay personajes que mueren y algunas de las muertes de los personajes yo me sentí entristecido por ellas porque llegué a sentir afecto y aprecio por muchos de los personajes, ciertamente.
que salen en esta maravillosa novela, ciertamente. Llegué a sentir mucho aprecio por algunos de los personajes que aparecían en esta historia, por ejemplo, y alguno me hubiera gustado. Hay un personaje que es uno de los prisioneros, un aliado que está prisionero, por ejemplo, del canciller, que tiene muchísima importancia y que se va a convertir en un personaje muy relevante de la trama. No se les puede decir mal para no reventarle los secretos. Ciertamente yo creo que ciertamente, salvo la historia de la hermana y luego, por ejemplo, la historia del sobrino del canciller, que ese personaje que es el que ayuda más o menos a Conrad un poco a subir, porque hay una amistad. Conrad me recuerda mucho a Aquiles. No sé si vieron ustedes la crítica de vieron la crítica de la trilogía, por ejemplo, de los sagrados, que había escrito mi amigo Jaime Blanch. Pues me recuerda mucho Conrad, salvando distancias, a Aquiles. Y creo que si se hubiera detenido en este personaje Ana M. Luján, habría conseguido también un protagonista grandioso, porque es complejo, fascinante y tiene contradicciones. Creo que habría sido un personaje, pero yo vuelvo a repetirles que mi personaje favorito es Botes, que me recuerda a mi querido Anover. Ese personalmente es mi personaje favorito. Yo creo que cierra maravillosamente bien esta historia. Yo creo que el romance entre Oriol y Sujai está muy bien conseguido y yo creo que lo cierra bien y espero que, y como verán, Ana M. Luján me hizo caso y esta no va a ser la única novela que ha publicado. De hecho, de hecho ya lleva tres novelas escritas mi querida N. M. Luján y ya sabe que tanto ella como su hermana pueden contar conmigo en el futuro pueden contar con mi colaboración y mi apoyo. Y esto es algo que les quiero decir. Ya sé que está muy bien. Yo no le hago ascos a ningún libro. Vamos. Bueno, sí. Si son anticatólicos, sí. Si hay magia negra, sí. Si son libros satánicos, sí. Pero yo, sí, bueno, y muy posiblemente si van en contra de mi ideología política también los leería, pero también supongo que tendría una opinión más crítica de ellos. Pero lo que se les quiere decir personalmente que yo leo de todo, o sea, yo leo bestsellers, yo leo libros de autores que, por ejemplo, no tienen el aprecio de las editoriales. Yo les digo que hay que apoyar a gente como Ana M. Luján, o a gente como Marta Luján, a gente como José Baena Castel, a gente como mi amigo Jorge Criado, a gente como mi amigo Manuel Alfonseca, a gente como mi amigo Jaime Blanch. Hay que apoyarles porque estos escritores les pasa como a los youtubers, son libres, pueden escribir lo que quieran. Y ahora más o menos que existe el tema de la autoedición, o puedes pagar a una editorial para que te edite, ahora ciertamente hay más libertad. O sea, no hay que hacer concesiones a ningún lobby, a ninguna élite. Es verdad, a lo mejor no vendes tantos libros, pero por lo menos, y esto es lo verdaderamente importante, por lo menos serás libre, ciertamente, y podrás estar orgulloso de lo que haces, y no te has tenido que vender, no te has tenido que prostituir para conseguir escribir la historia que te gusta. Yo creo que eso es verdaderamente lo importante, y por eso ciertamente hay que dar mucha importancia a escritores que empiezan. Da igual cómo se llamen, da igual si se llama Maricielo Pajares, da igual o sea alguno de mis amigos. Yo creo que hay que darles mucha importancia. Es muy difícil que haya gente como mi admirado don Juan Manuel de Prada, que lo que ha conseguido se lo ha ganado por su propio esfuerzo, y tal es la calidad que ciertamente las grandes editoriales se tienen que rendir. No, generalmente, si no haces lo que quieren las grandes editoriales, y las grandes editoriales depende ciertamente de los grandes poderes, por ejemplo, del Grupo Planeta. ¿El Grupo Planeta de qué depende? Del ARA, del lobby catalán, del progresismo, y a saber quién está dando dinero al independentismo catalán y a todos estos, a saber. O sea, no se sabe. Por eso les digo que es mucho más importante mantener la integridad, ser libre y tener tus propias convicciones y valores, que el éxito ya llegarán. A este libro, Bajo tus alas, que yo recomiendo muy vivamente, ha sido el libro de Ana M. Luján que más me ha gustado por su grandeza, por su épica, por su grandiosidad, por la historia de amor,
por la vena fantástica que tienen. Es una novela, es una obra extraordinaria. Yo le voy a dar un 5 sobre 5 y la recomiendo muy vivamente. El siguiente vídeo que se hará, que lo haremos una vez que se suba este, será La exploradora de mentes. Les dejo y espero. Por cierto, por favor, esto es muy importante. Posteen comentarios, denle like, suscríbanse al canal porque así podremos hablar de gente y dar a conocer al mundo gente como mi amiga Ana M. Luján y a escritores de extranjeros que ustedes no conocen. Y nos despedimos y espero que esta crítica haya sido de su gusto y nos vemos en unos minutos. Que Dios les guarde a todos, especialmente los que vean este vídeo.